Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy se titula Da paso a lo nuevo. Da paso a lo nuevo. Para que llegue lo nuevo en nuestras vidas, no es simplemente desearlo, no es simplemente... y miren que sí requiere oración, pero no solamente requiere de una oración, requiere más. Requiere literalmente lo que Jesús decía, arrepentimiento. Y el arrepentimiento no estamos hablando solamente de un lamento, no estamos hablando solamente de decirle a Dios estoy arrepentido, eso es parte de, pero solo es una pequeña parte. De hecho es el punto de partida, el arrepentimiento, para que venga lo nuevo a nuestra vida. El arrepentimiento como tal es un camino, y es un camino que va en sentido contrario a lo malo que veníamos practicando. Puede ser pecado, puede ser una mala manera de pensar, pero ese es el verdadero arrepentimiento, es caminar al lado contrario de lo que nosotros veníamos haciendo comúnmente y que nos había traído un mal a nuestra vida. Entonces, para que suceda lo nuevo, nosotros necesitamos de ese caminar. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que vimos la semana pasada. Es una segunda parte del mensaje de la semana pasada. Entonces, si alguien no lo vio, el mensaje de la semana pasada lo tenemos ahí ya en nuestro canal de Facebook y el de YouTube. Ahí tenemos el mensaje, ahí lo pueden ver, el de la semana pasada, y este es como una continuación de ese mensaje. Entonces voy a dar algunos versos para explicarlos un poquito más a fondo de los que vimos la semana pasada, y después vamos a hablar sobre la búsqueda del propósito como tal a través del ayuno, de la oración y de buscar la presencia de Dios. Entonces, da paso a lo nuevo, y voy a recordar algunos versos que dijo el apóstol Pablo y que citamos la semana pasada, y yo les voy a contar un poquito de mi experiencia. Filipenses es una carta que escribe el apóstol Pablo, y dice así en el capítulo 1, en el verso 21 en adelante, dice: en realidad no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Entonces, piensa lo que dice el apóstol Pablo aquí. No se ve algo como tan común que la gente diría. De hecho, yo creo que una persona común no diría esta frase. Y si la diría delante de nosotros o de la gente común, diría: ay, es que está media loca esa persona. Piensa bien, la frase es esta, parafraseándola, diría: es que ya no sé si de una vez morirme o seguir vivo. Piensa en eso. ¿Sí o no? Esa frase es como que, pues, ¿qué tiene esta persona? O sea, ¿quién se quiere morir? Diríamos eso, ¿no? ¿Quién se quiere morir? Y más en estos tiempos decimos: ¿quién se quiere morir? Nadie quiere morirse. Pero volvamos a leer la frase del apóstol Pablo que está escrita. En realidad no sé qué es mejor. Él está diciendo así como que ya no sé qué es mejor. O sea, ya quiero estar con mi Señor, porque es 1000 veces mejor estar con Cristo. O sea, tengo que morir, yo sé, pero prefiero morir porque es 1000 veces mejor. Pero también quiero seguir viviendo porque tengo un propósito aquí que tiene que ver con todos los demás. Eso dijimos la semana pasada. Dice: no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. Esta es la palabra así como que resalta ahí, que nos llama la atención. Me cuesta elegir entre la vida y la muerte. Y mira que Pablo, derivado de su relación con Dios, yo creo que él tal vez tenía la posibilidad muy alta de orar a Dios y decirle: ya, Dios, ya, por favor, llévame, porque he pasado cosas tan duras, y estar en una cárcel en estas condiciones, ya no puedo más. Sin embargo, no pensó así, porque el apóstol Pablo, él mismo lo narra en varias de sus cartas, no en muchas, pero en varias, nos narra lo que había sufrido por causa de Cristo: persecución, maltrato, apedreado, arrastrado, abofeteado, castigado como con látigo, encarcelado. Y nos narra, y tú dices: wow, o sea, cuántas cosas ha padecido, y encarcelado varias veces. Imagínate todos los maltratos que se sufren en una cárcel, todo por lo que se pasa.
y luego todavía estar escribiendo cartas de esperanza. O sea, es increíble la condición en la que estaba Pablo en el espíritu. Era una fortaleza tremenda que podía llegar a decir este tipo de cosas. Ya no sé qué es mejor, si estar ya con mi Señor y morir de una vez, o quedarme aquí un rato por causa de los demás. Entonces ahí es algo una frase que llama demasiado la atención, pero es algo para nosotros. Y a veces no lo entendemos, pero hoy lo vamos a tratar de comprender lo mejor posible. Como dije, en estos tiempos, ¿quién se quiere morir? En estos tiempos y en todos los tiempos, ¿quién se quiere morir? O sea, no es que estemos buscando la muerte. Sin embargo, Pablo encontró el valor que había en la muerte por medio de Jesucristo. Porque en Cristo la muerte es vencida. Y en Cristo, dice en Juan 5:24, que los que creemos en Jesús no seremos condenados, sino que pasaremos de la muerte a la vida. Será un paso nada más, de muerte a vida inmediatamente. Un abrir y cerrar de ojos. Pablo había descubierto esto. Había descubierto esto. Y él sabía lo que representaba la muerte. Y luego dice aquí: en caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Ya habíamos hablado de esto la semana pasada, sobre el propósito de nuestra vida. Por eso estoy seguro de que me quedaré. Estaba seguro, completamente seguro. Estoy seguro, no, aquí voy a estar hasta que cumpla este propósito, hasta que les enseñe a ustedes acerca de la fe, hasta que los ayude a crecer y a caminar con Cristo, así como yo lo he hecho. Entonces, para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices, eso es parte de nuestra misión, parte de nuestro propósito. Tenemos que quedarnos por causa de los demás. Por eso tenemos propósito. El que no tiene propósito, ese no está en manos de Dios. Se ha salido de las manos de Dios, por lo tanto, queda a su propia suerte. Y lo más triste es que en un momento de esos pueda caer en las mismas manos del enemigo. Por eso es necesario que estemos en el propósito de Dios. Entonces dice así: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. ¿Sí? Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Y luego leímos este verso que fue la base del mensaje de la semana pasada, Romanos 8:28, y dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen o ayuden para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dijimos que los que amamos a Dios y andamos en un propósito, en el propósito de Él, todo nos va a ayudar para bien, aún la muerte. Y ahora en esta parte quiero ejemplificártelo de una manera muy real, porque es mi testimonio, una parte de mi testimonio, y que nadie me puede decir que no es así, porque yo lo viví. Es lo mismo cuando tú tienes tu propia experiencia con Dios. Nadie te la puede rebatir, nadie te puede decir que no fue cierto, porque tú lo viviste, tú lo experimentaste en carne propia. A mí me tocó aprender sobre el valor de la vida a temprana edad. Me tocó a entender lo que es la vida con propósito muy claramente y de una manera muy fuerte a los 15 años. Entonces, esta es la edad de mi hijo ahorita. Mi hijo ve 15 años. Entonces yo lo veo chico y yo digo, no puede ser que a esa edad pase eso. Pero sí. Entonces déjame explicarte. Yo crecí mi infancia en la iglesia, como desde los 3, 4 años para adelante. Aprendí los valores de la iglesia, aprendí los valores de Cristo. Mi mamá me enseñó muchas cosas, me llevó a muchos lugares con la iglesia a hacer misiones, con misiones que otras iglesias pequeñas que la iglesia donde nosotros asistíamos había sembrado. Entonces asistíamos, apoyábamos las misiones, salíamos a las calles a ayudar a las personas, a predicar de Jesús. Me acuerdo que yo iba siempre ahí pegadillo a mi mamá de chiquito, y ya orábamos por las personas que encontrábamos en los parques, sentados,
hacíamos pláticas con ellos, orábamos por sanidades, y todo eso lo había hecho desde chico. A los 13 años aproximadamente, entre 13 y 14, empecé a servir en la iglesia. Me encargaron un grupo de oración, empecé a encontrar el propósito en Cristo. Me lo enseñaron y después empecé a practicarlo, el propósito en Cristo, y me involucré en los propósitos de Dios para mi vida. Me encargaron un grupo de oración y orábamos por los enfermos, orábamos por los necesitados, poníamos manos incluso sobre endemoniados y eran liberados, intercedíamos por otras personas que no estaban en la iglesia y milagros sucedían. Pude experimentar a temprana edad, entrando a la adolescencia, la grandeza del poder de Dios y del propósito de Dios para las vidas de alguien que es llamado por Dios. Y todos nosotros somos llamados por Dios. A los 14 años me entregaron un grupo de jóvenes y empecé a liderar un grupo de jóvenes y adolescentes que nos dedicábamos a hacer dramas en las calles, en los parques, jardines, rancherías, todo ahí alrededor de la ciudad de Salamanca y otras ciudades de alrededor, a enseñarle a la gente el mensaje de Jesús a través del teatro. Ahí, después de hacer la obra de teatro, también orábamos por la gente, recibían a Cristo, orábamos por los enfermos y sanaban. Vimos de muchísimas maneras el poder de Dios, el poder del Evangelio. Yo experimenté a temprana edad lo que decía el Evangelio. Gracias. Está bien. Ok. La semana pasada se tiró. Les decía, experimenté a temprana edad lo que el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Usa la palabra dinamus, de dinamita, poder para salvación de muchas personas. Eso lo viví. Orábamos en las calles, predicábamos a las pandillas en Salamanca, en los barrios de Salamanca, y muchísimos jóvenes, adultos, señores, se arrepentían y caían de rodillas en los parques y lloraban y pedían a Cristo que fuera su Señor y Salvador, y se arrepentían y comenzaban un nuevo caminar con Cristo. Dejaban la droga a un lado, dejaban la cerveza a un lado, lo que los tenía cautivos. Entonces pude experimentar a temprana edad el poder de Dios, la grandeza del poder de Dios, del Espíritu Santo, el poder de su Evangelio. Y yo estaba caminando en los propósitos de Dios. A los 15 años, entrado a los 15 años, tengo como una decepción dentro de la iglesia que tenía que ver más conmigo que con la gente de la iglesia. Por mucho tiempo yo culpé a la iglesia, pero Dios trató conmigo y Dios me enseñó lo que es andar en el propósito de Él y andar sin el propósito de Dios. Entonces tengo una decepción en la iglesia que tenía que ver con mi grupo de jóvenes, y yo no lo pude soportar. Me sentía como traicionado. Empecé a poner lo que decimos, los ojos en la gente, en sus errores, en sus deficiencias, los ojos en las personas que decíamos que son cristianos, y a final de cuentas estamos todos llenos de errores. Y eso no es una justificación para que sigamos en nuestros errores, pero tenemos que entender que nosotros como personas cometemos errores. Quité los ojos de Dios, puse los ojos en la gente, salí decepcionado, yo mismo me decepcioné y me alejé del propósito de Dios. 6 meses estuve caminando fuera del propósito de Dios, y mi oración diaria era: no tiene sentido la vida, aquí no hay propósito, ya llévame, tú puedes llevarme. Pasé muchas cosas muy difíciles a esa edad, porque en esa edad mi papá no estaba. Él se fue de la casa desde que yo estaba como entre primero y segundo de secundaria, es lo que recuerdo. Y yo a los 15 ya estaba en la preparatoria, mi papá no estaba.
Entonces yo estaba muy decepcionado. Nos invitan, y este testimonio lo he contado otras veces, nos invitan a un retiro de la iglesia, y yo nomás por puro juego y por pura burla dije, voy a ir con ellos. Ya tenía 6 meses alejado de Dios, alejado de sus propósitos, pidiéndole a Dios todos los días, llévame, no tiene sentido esta vida. Entonces, cuando yo estaba ahí, agarramos ese viaje en una van. Nos fue mal desde el principio porque éramos una caravana y la mitad se fue por un camino, la mitad por otra, nos extraviamos, no había celular, no había GPS, no había nada de eso. Íbamos como de Salamanca allá a Michoacán, a una parte, una laguna muy bonita, a acampar y hacer el retiro espiritual que tenía planeada la iglesia. Entonces, lo que pasa ahí es que nos extraviamos, se nos hace tarde por tratar de encontrarnos, no se puede. ¿Y qué es lo que sucede? Que salimos ya en la noche, en ese viaje que primero no debíamos de haberlo hecho en la noche. Entonces, ahí vamos, a mera medianoche, a la altura de una ciudad que se llama Cámbaro, Guanajuato. Nos choca otra persona. Bueno, eran 2 personas que venían en estado de ebriedad. Nos pegan de frente y hay una tragedia ahí muy fuerte. Entonces muere uno de ellos, me parece, y muere un amigo nuestro, y todos terminamos todos golpeados y mal. Lo que yo recuerdo es que uno de mis amigos, 2, se meten a la camioneta, nos van sacando uno por uno, me sacan a mí, me tienden en la carretera. Fue como un sueño, y en ese momento ¡pum!, me voy de este mundo. O sea, quedo nomás como en el espíritu. Y entonces en ese momento sentí un terror alrededor de mí, y pude claramente experimentar la presencia demoníaca alrededor de mí, como listos para llevarme. Yo no entendía el resultado de una vida andando fuera de los propósitos de Dios. Entonces, ahí claramente escuché la voz de Dios. Esto es la respuesta a tu oración. Pero si tú mueres hoy, tú no vienes conmigo. Tú estás separado de mí por tu propia voluntad. Entonces, ¿qué harías tú? Alguien te está diciendo, si tú te está dando una oportunidad, ¿qué harías tú? ¿Qué harías? Otra oportunidad, ¿verdad? Otra oportunidad. Entonces yo digo ahora, hasta me da alegría, me da risa eso. Yo digo, no, Dios, otra oportunidad. O sea, dame chance. Y fue lo que yo hice. Yo le pedí a Dios otra oportunidad. Le dije, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo al pedir. Me creí muy valiente, me creí que yo podía hacer lo que sea, que podía andar fuera de tu propósito cuando se me pegara la gana. Aprendí sobre lo que es la vida con propósito. Una vida con propósito tiene todo que ganar y nada que perder. Aún la muerte para los que estamos en Cristo es una ganancia. Ahora entiendo que yo, cumpliendo mi propósito en la vida, no tengo nada que perder, y la muerte puede llegar en el momento que sea. Y si Dios dice, no, muerte, vete para otro lado, porque este es mi hijo, él tiene un plan, está caminando en mis propósitos, y hasta el día que yo lo llame, entonces yo lo voy a traer, porque él está caminando en mi propósito. Es el plan para su vida, y ese plan tiene un tiempo, y cumpliendo su propósito yo lo traeré. Pero Satanás ni la muerte pueden tocarte. Entonces yo le dije a Dios, perdóname, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué? La película pasó. Vi a mi mamá. Por eso dice el apóstol Pablo, por causa de ustedes tengo que seguir con vida. Y nosotros decíamos la semana pasada, por causa de quién todavía tienes que estar con vida, por causa de quién tienes que cumplir tu propósito. ¿Quiénes son las personas que son que no conocen de Dios todavía, que no tienen esa esperanza eterna en su vida, pero tú sí la tienes y que se la tienes que pasar esa esperanza?
Tienes que hablarles del Evangelio, tienes que orar por ellos, tienes que estar velando por sus vidas hasta que ellos conozcan de Dios. ¿Quiénes son esas personas? A mí me pasó en la mente la película y vi a mi mamá cuando Dios me hizo esa pregunta, cuando Dios me confrontó y me dijo: si hoy mueres, no vienes conmigo. Es lo que estabas orando. Y esta es una respuesta a tus palabras. Entonces yo le pedí perdón. Y yo veía como alrededor de ese pozo o ese rodeado de presencias malas, veía como si estuviera hablando al final del túnel con Dios. El túnel era hacia arriba. Yo le decía: ten misericordia de mí, dame una oportunidad. ¿Y sabes qué le dije? No se me olvida, voy a hacer lo que te dije que iba a hacer. Voy a predicar tu palabra, voy a ir a los pueblos donde me mandes, a las ciudades donde me mandes, no me importa en qué parte del mundo esté, pero déjame. Y en pocas palabras le estaba diciendo: déjame cumplir tu propósito para el que yo fui formado. No me lleves. Entonces entendí esto a temprana edad, que una vida sin propósito en cualquier momento puede ser cortada, y Dios no es el culpable. Jesús dijo: separados de mí nada pueden hacer. Pero una persona que está unido a Cristo, la Biblia dice que da mucho fruto. ¿Qué significa eso de dar fruto? Significa anda en su propósito, tiene un propósito en la vida, tiene sentido, está sirviendo a Cristo todos los días. Dice que los que no dan fruto serán cortados y echados al fuego. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida sin sentido, sin propósito. Pero la vida que está en Cristo y que ha tomado su propósito, esa vida no puede ser cortada ni echada al fuego. Esa vida da mucho fruto, esa vida va a permanecer, esa vida va a trascender por generaciones, con sus hijos, con sus nietos. Y va a hacer que los que están alrededor de él aprendan a dar fruto. Pero aquellos que no están dando fruto en su vida, es decir, que no están viviendo conforme al propósito de Dios para el que fueron llamados. Y lo que nosotros dijimos la semana pasada es que ese propósito tiene que ver con los que están alrededor de nosotros. ¿Qué estamos haciendo por ellos para que conozcan de Dios? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Si estamos fuera del propósito, entonces corremos peligro, porque hemos decidido salirnos nosotros mismos de sus manos. Lo que yo hice, decidí por mi propia voluntad salirme del propósito de Dios. Mi resultado fue una muerte sin Cristo. Y casi me iba. Hubo misericordia. Gracias a Dios por la misericordia del Padre. Gracias a Dios por su misericordia, porque Él me perdonó, me dio una oportunidad nueva para seguir en su propósito. No para seguir la vida como yo quisiera, no, para seguir en su propósito. Por eso muchas personas dicen que regresan de la muerte. Yo soy uno de esos, pero lo común que dicen las personas es porque Dios me mostró que todavía no era mi tiempo, que tenía cosas que hacer. ¿Y qué es lo que la gente da testimonio que vive y que dice? Que todavía tenía que decirles a Dios, a mi familia, acerca de Dios, que se acerquen a Dios, que el tiempo es corto, esto y lo otro. En pocas palabras, ayudarlos a que conozcan a Dios. Tenemos propósito. Entendí esto a los 15 años de edad. Después de esto, no fue inmediato el cambio. Tuvo que haber una transformación de mi mente. Porque mira lo que leo, y lo leímos la semana pasada, Mateo 9:17. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Quedé en una cama por varias semanas inmóvil y con varias enfermedades o dolores que repercutieron de ese accidente. Tuve consecuencias
Y todas esas consecuencias fueron parte del trato de Dios para mi vida, para tratar con mi corazón, que era un odre viejo, un cuero viejo, mi mente un cuero viejo. Tenía que ser tratada esa mente, ese corazón. Tenía que quitársele las cosas obsoletas que no servían a través del trato de Dios para mi vida, para que Él pudiera depositar el vino nuevo, su espíritu, sus nuevos planes, lo que Él quería, el propósito en el cual Él quería que yo caminara nuevamente. Tenía que romper con esas mentalidades que no me sirvieron. Tenía que aprender a dejar el resentimiento, la falta de perdón, el odio, la ira. Tenía que aprender. Y entonces Dios estuvo tratando con mi vida por un buen tiempo, para que yo pudiera recibir el propósito que Él me estaba dando, para que yo pudiera andar en ese propósito nuevo, vino nuevo. Y meses después, cuando yo pude recuperarme, me volví a enlistar en el servicio a Dios. Yo no quería vivir sin propósito y no quiero vivir sin propósito. Ya lo experimenté, nadie me lo puede contar. Yo lo experimenté. Es la muerte el fin. Una persona que camina fuera del propósito de Dios, su vida corre peligro. Ahora, hay mucha gente alrededor de nosotros, y para ellos Dios nos tiene a nosotros para extender su gracia y misericordia, y que esta gente tenga esperanza a través de nosotros, porque también ellos corren peligro. Nosotros, cuando nos salimos del propósito de Dios, corremos peligro. Muchas veces ya Dios nos ha perdonado y nos ha ayudado, pero no juguemos con esto, porque es muy peligroso. Puede que no haya otra oportunidad. Puede que no haya otra oportunidad. Pero los que no conocen nada de Dios, ellos tenemos que ser usados nosotros, dejarnos usar para que esta gente conozca y tenga esperanza en Dios. Dice Isaías 43, 18, 19, y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Dante, deja de condenarte, deja de condenar a los demás, deja de condenar a la gente de la iglesia, deja de condenar a tus líderes, deja de condenar a tus padres. Olvídate de esa mentalidad de resentimiento, quita esa falta de perdón. Quiero que quites toda esa manera de pensar antigua para poder depositar lo nuevo en tu vida. Lo nuevo en tu vida. Dice: yo voy a hacer algo nuevo, y ya estoy empezando a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Quiero tratar en tu vida. Quiero darle propósito a tu vida. Y tal vez tu vida, después de estas cosas, estos errores, malos hábitos, pecados que has decidido hacer, y después de la prueba a la que te dejé que fueras sometido, puede que tu vida haya quedado como un desierto, que hayas quedado sin nada. Pero ahí es donde quiero hacer brotar los ríos. Ahí es donde quiero hacer florecer tantos árboles que den fruto. Eso es lo que Dios quiere hacer. Muchas veces así quedamos sin nada, y es por nuestras propias necedades o pecados, es por nuestras propias decisiones. Hay veces que tiene que ver otras cosas, sí, pero mucho tiene que ver con las cosas que nosotros decidimos. Y estas decisiones nos dejan como un desierto árido, sin agua. Si no hay agua, no hay esperanza. Lo único que se puede respirar en un desierto sin agua, ¿verdad?, es muerte. Buscamos un oasis en el desierto, un chorrito de agua, o pegarnos a un cactus, no sé, ¿verdad? Pero si no hay agua, le sigue la muerte. Pero aun cuando nosotros quedemos en un desierto, Dios promete hacer brotar de las fuentes, de las aguas subterráneas, hacer brotar un río en el mismo desierto. ¿Para quién? Para quien decida caminar con propósito. Para esas personas. Entonces, vamos a ver Isaías 41,
Sigue diciendo aquí, ahorita yo leí el 43, vamos a leer el 41, 18. Abriré para ellos ríos en las altas mesetas, les daré fuentes de aguas en los valles, en los desiertos habrá estanques de agua, y ríos alimentados por manantiales correrán por la tierra seca y sedienta. Yo plantaré árboles, cedros, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos en la tierra estéril. Tal vez quedaste y dices, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer después de esto? Pues entonces, el arrepentimiento es buscar a Dios en el desierto, buscar a Dios en el valle, esperar su dirección, escuchar su voz y luego ser obediente a esa voz. Necesitamos en el desierto buscar a Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿A dónde me ha traído este orgullo? ¿A dónde me ha traído este enojo, esta falta de perdón? ¿A dónde me ha traído el resentimiento que he guardado por tantos años? ¿Qué tengo que hacer? En el desierto vamos a preguntar. Y cuando escuchemos esa voz de la tierra estéril, Él mismo dice que va a venir y va a plantar este tipo de árboles frondosos, fuertes, que dan tanta sombra, que dan frutos. ¿Sí? ¿Qué es lo nuevo? Es lo que Dios va a decir en el desierto. Lo nuevo es un tiempo de crecer nuestra fe y experimentar a Dios en todos los sentidos. Un tiempo de crecer nuestra fe y experimentar a Dios en todos los sentidos. Y tú dirás, ¿cómo encuentro ese tiempo? ¿Dónde lo encuentro? En mi casa. Mira, una parte es en tu casa, pero otra parte, nosotros queremos colaborar para que eso suceda en tu vida, y es en la iglesia. Por eso aquí en la iglesia estamos lanzando este plan. Estamos convocando a toda la iglesia y a los que nos ven también en otras ciudades a ayuno y oración. 21 días, empezamos mañana. Todo lo que represente un manjar para ti, tú decides de qué abstenerte. Deja que el Espíritu te guíe y te diga, párale a esto otro. Vas a desarrollar fortaleza en el Espíritu, porque lo que representa un manjar para nosotros, eso alimenta los placeres de la carne, ¿sí o no? Los placeres de la carne. Alimentarse, no hay nada de problema con alimentarse. No hay nada de problema con tener salud física. De hecho, es lo que buscamos todos, estar físicamente saludables y con un sistema inmunológico fuerte. Pero otra cosa es deleitar la carne. Y eso es lo que nosotros debemos debilitar. Los placeres de la carne, para que el espíritu sea fortalecido. Si tú debilitas los placeres de la carne, tú te vas a dar cuenta que el mismo espíritu te da poder para controlar aquellas cosas que te han hecho daño, como pecados, malos hábitos. Ayunamos para ser fortalecidos en el espíritu. Ayunamos para buscar a Dios. Ayunamos para aprender y tomar más de su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, se nos es revelado el propósito de Dios para nuestra vida. Se nos es dada una visión para nuestras propias vidas, una visión familiar, una visión personal, una visión para la iglesia, una visión global. De hecho, el ayuno va a traer muchas cosas buenas a nuestra vida. Por eso estamos convocando a 21 días de oración y de ayuno, para que experimentemos a Dios, conozcamos más a Dios y sepamos qué es lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que viene de este año. Por eso estamos decidiendo darle lo primero y lo mejor. Es un tiempo de crecer nuestra fe y experimentar a Dios en todos los sentidos. Tiempo de ayuno y oración por 21 días. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Joel 2:12. Dice así: por eso el Señor dice, vuélvanse a mí por completo, mientras aún hay tiempo. En el Nuevo Testamento también nos dice que nosotros velemos y oremos, y más cuando veamos que el tiempo se acerca. ¿De qué está hablando? Cuando el tiempo de la gracia se acabe.
Y es decir, venga el juicio de Dios sobre la tierra, que es lo que la Biblia habla en Apocalipsis. Y habla sobre la segunda venida de Jesús. Pero antes de eso vendrá un juicio de Dios. Entonces dice, oren, búsquenme, llévense de mí. Más cuando vean que el tiempo se acerca. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos su guianza. Dice aquí, vuélvanse a mí por completo mientras aún hay tiempo. Háganlo con ayuno, con llanto y arrepentimiento sincero. Arrepentimiento sincero significa que no voy a fingir que hay un cambio en mi vida. No, voy a hacer los pasos que tenga que hacer. ¿Qué tengo que hacer, Dios, para empezar a vivir mi vida con propósito? Ya lo hablamos. Deja esas maneras de pensar, deja esas cosas que te han arrastrado, que te han detenido, y que sea genuino, que sea un caminar diario. Y aprovecha estos 21 días para agarrar vuelo para todo el año y no parar. Aprovechemos estos días. Vamos a ser muy fortalecidos porque lo vamos a hacer todos juntos. Dice, no finjan arrepentimiento rasgándose la ropa, sino vuélvanse al Señor su Dios con su corazón lleno de arrepentimiento sincero. Porque Él es un Dios amoroso y bueno, que no se enoja fácilmente. Él los ama mucho y le duele castigarlos. Cuando dice le duele castigarlos, es que a Él le duele permitir que pasemos por cosas difíciles. Pero a veces lo deja porque muchas veces no reaccionamos de ninguna otra manera. Los que tenemos aquí hijos sabemos que a veces tenemos que dejar pasar a nuestros hijos por momentos difíciles para que reaccionen. ¿Sí o no? ¿Cuánto más el Padre? Pero con los cuidados del Padre eterno. Pero mira, aprovechemos la oportunidad y vivamos un arrepentimiento genuino. Vamos a tener 21 días para agarrar fuerza para todo el año. No tengas miedo a la muerte ni a la enfermedad, porque una vida con propósito no se acaba hasta que el propósito se cumpla. No tengas miedo. No tengas miedo. Sigue diciendo Isaías 58. El ayuno que a mí me agrada es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberan a los que están esclavizados, y que acaben con toda injusticia. Ayuno es que compartan su alimento con los hambrientos y que alberguen en sus hogares a los indefensos y menesterosos, que vistan a los que padecen frío y ayuden a todo aquel que necesite de su auxilio. Pásame el otro micrófono, por favor. Luego sigue diciendo Isaías 58. Dice así: los que practican esta clase de ayuno, fíjate bien la promesa para nosotros. No solamente tenemos que dejar de comer, no solamente tenemos que orar, no solamente tenemos que leer más la palabra. El ayuno debe estar rodeado de justicia, de ayuda a los que están alrededor. ¿Qué significa? Que el ayuno cobre propósito. Propósito. No propósito personal, propósito para ayudar a otros. El ayuno verdadero, según Joel, el profeta, tiene que ver con ayudar a otros. Y dice, si ayudas a otros durante el ayuno, mira lo que te voy a decir, la recompensa. Brillarán como la luz de la aurora, y el Señor sanará todas sus heridas. ¿Cuántas heridas todavía no han sanado del pasado? ¿Cuántas cosas seguimos batallando? ¿Cuántas cargas todavía traemos que no hemos podido soltar? El ayuno hace que puedas soltar esas cargas también. El ayuno hace que ciertos demonios con los que no hemos podido tener victoria todavía, tengamos victoria. Jesucristo dijo, cuando los apóstoles no pudieron sacar al demonio de cierta persona, le dijeron, maestro, ¿por qué no hemos podido? Le dice Jesús, es que ese tipo de demonios son más fuertes y requieren de una vida de ayuno y oración para que salgan. Entonces dijeron,
hay que ayunar. Hay que hacer un ayuno con propósito. Entonces, el ayuno, para que cobre poder, tiene que tener propósito. Los que están alrededor, ¿qué estamos haciendo por los que están alrededor de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Y entonces dice, además la justicia será su guía y la gloria del Señor será su protección a sus espaldas. Cuando me invoquen, yo les responderé. Cuando invocas a Dios en situaciones difíciles, en un accidente, en una enfermedad, en una necesidad, en una carencia, en escasez, pero Dios te promete y te dice aquí en la palabra, por medio del profeta Isaías, dice: si tú ayunas de esta manera, si constantemente estás viviendo tu vida con propósito, buscándome, orando, ayunando, yo te prometo estar contigo cuando tú clames a mí. Me vas a ver manifestarme en las cosas que tú hagas. Voy a estar ahí presente. Porque hay veces que oramos y nomás se oye como nuestra voz como que resuena, y a veces decimos, ¿por qué no hay respuesta? Porque muchas veces nos salimos del propósito, de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice, si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, sí, aquí estoy. Si ustedes hacen desaparecer la opresión, si dejan de acusar a los demás. Fíjate nada más aquí, no solamente se trata de dejar esas mentalidades pasadas, no solamente se trata de ayudar, también se trata de dejar. ¿De qué dice aquí? ¿Dónde estamos? Acá. Adelante, dame otro por favor. Ahí. Dice, si dejan de acusar a los demás. Oye, ¿por qué te pasó eso? Es que mi papá. Oye, ¿por qué eres así? No, es que mi mamá así me crió. Y a veces vivimos la vida echándole la culpa a todo mundo, menos a nosotros. Eso es la lucha de casi todo ser humano, culpando a los demás por su situación. Y Dios nos habla el día de hoy, nos dice, ¿quieren ayudar de verdad? ¿Ayunar de verdad? Dejen de echarle la culpa a los demás por su situación, por su vida. Tomen responsabilidad sobre su propia vida y hagan lo que tengan que hacer para salir adelante. Somos responsables. Eso somos. Y Dios nos ha hecho así. Cuando echamos la culpa a otras personas, estamos siendo irresponsables de nuestra vida. Dice, y de levantar calumnias, de inventar cosas, mentiras, de que otros son culpables de por qué estamos así. Si dan de comer al hambriento y ayudan a los que sufren, entonces la luz brillará, su luz brillará entre las tinieblas, y su noche será como un luminoso día. Yo, el Señor, los guiaré de continuo y les daré de comer. El que sigue, por favor. Y les daré de comer en el desierto, y siempre tendrán fuerzas. ¿Quién quiere fuerza siempre? ¿Quién quiere sistema inmunológico fuerte siempre? El año pasado, no sé si recuerdan, pero hablamos aquí sobre la salud. En estas semanas hablamos sobre estar fuertes, esto, el otro. Dios nos habló, y todo el que fue obediente hoy debe estar cosechando eso. Pues todavía podemos seguir siendo obedientes, porque Dios promete fuerzas para nosotros en todo momento. Yo quiero esas fuerzas. Yo quiero esas fuerzas. Dice aquí, tendrán fuerzas, siempre tendrán fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como manantial que fluye sin cesar. Sus hijos reedificarán las ruinas de sus ciudades, por tanto tiempo convertidas en desiertas ruinas, y a ustedes se les conocerá como reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Imagínate que tus antepasados, tu familia, siempre fue una casa destruida, siempre padeció de ciertos vicios, siempre padeció de ciertas ataduras, ciertas maldiciones. Dice, tú te levantaré y tú harás la diferencia. Tú reconstruirás tu casa, y de ahí en adelante será otra historia, una historia diferente. Así que el ayuno te ayuda a tener una visión clara y un entendimiento sobre tu propósito. Un entendimiento sobre tu propósito.
Mira, deja de decirte aquí lo que pasó con Daniel. Daniel 10 del 1 al 3 dice: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verídica y el conflicto era grande. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo, o sea, estaba en ayuno, estaba en un verdadero arrepentimiento. Dice: durante 3 semanas no comí manjares delicados, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite hasta que se cumplieron 3 semanas. El ayuno te va a ayudar a tener una visión clara y entendimiento sobre el propósito personal, familiar, de trabajo, sobre el propósito de iglesia. El ayuno. ¿Quieres entender bien todo lo que Dios tiene para ti? ¿Quieres poder disfrutar una vida con propósito? ¿Quieres caminar en el propósito y no tener miedo por la muerte? Entonces aprovecha este ayuno como un impulso para todo el año y vamos a darle lo primero y lo mejor a Dios. Vamos a dárselo. Él quiere transformar Él se quiere revelar. Imagínate que tú estamos orando durante estas semanas de ayuno y de oración y Dios te habla por un sueño, Dios te habla por una visión acerca de lo que va a hacer contigo y con los tuyos, con tu descendencia. Como yo siempre he dicho, nosotros no somos regidos, la iglesia no es regida por lo que sucede en este mundo. La economía mundial no determina el rumbo de la iglesia, nunca lo ha hecho ni lo hará. Una pandemia global tampoco ha determinado nunca en la historia el rumbo de la iglesia. El único que tiene influencia y determina el rumbo de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que la iglesia es la novia de Cristo y será la esposa de Cristo, y Él vela por su iglesia. Él tiene cuidado de su iglesia, y nosotros, nuestro destino, nuestro propósito está determinado por Cristo, pero tenemos el libre albedrío, aún estando en Cristo, de caminar sobre ese propósito. Porque muchas personas, más que estar en Cristo, más bien estando en la iglesia, muchas personas, aún como yo, estando en la iglesia, deciden salirse del propósito de Dios, y ahí es cuando quedamos a expensas de los propósitos de este mundo o los propósitos del diablo. Y yo no quiero estar en esos propósitos, porque su fin es muerte, y yo ya lo experimenté. Nadie me lo contó. Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que queremos comprometernos con Él para todo este año y los que vienen también, a caminar en su propósito. Señor, gracias. Gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio de poder caminar en tu propósito. Señor, gracias por la bendición que tenemos de poder estar en tu camino, de poder vivir un verdadero arrepentimiento genuino. Ayúdanos a dejar esas cosas que nos han detenido. Ayúdanos, Señor, a quitar todo obstáculo de nuestra vida, a pasar las pruebas, las luchas, las tormentas de la vida, el desierto. Háblanos en el desierto como una trompeta, Señor, a nuestros oídos, y dinos, Padre, cuál es el camino que debemos andar, y danos la fuerza para ser obedientes, porque no tenemos fuerza y tú lo sabes y te das cuenta. Dice tu palabra que sabes que nos cuesta trabajo obedecer, pero aún así tú nos ayudas, porque eres bueno. No te enojas rápido y te duele, Señor, cuando sufrimos. Extiende tu gracia y misericordia sobre nosotros. Mañana que comenzamos este ayuno, empieza, Padre, desde hoy
revelándote a nuestras vidas. Empieza desde hoy tocando nuestros corazones, transformándonos. No importa lo que suceda alrededor de nosotros, no importa lo que está sucediendo en este mundo, tú eres soberano, tú gobiernas sobre toda circunstancia. Hasta el mar y el viento se sujetan a tus palabras. Con tus palabras fue hecho este mundo y se sujeta a ti, Padre. Tú eres Dios y nosotros no tenemos nada que temer, Padre. En el nombre de Jesús, en ti confiamos y en tus manos estamos, Señor. Ayúdanos, Padre.